Cortado y pegado, tubería de PVC. La instalación hidráulica recibe agua potable. Esta se almacena en un depósito que puede ser un tinaco y una cisterna. Del tinaco se distribuye, para su utilización, al baño, a la cocina, al lavadero y al patio. Una vez utilizada el agua, esta debe salir de la casa como agua residual o desecho. La instalación sanitaria se encarga de este trabajo. Las dos instalaciones, la hidráulica y la sanitaria, pueden ser de material derivado del plástico. PVC significa policloruro de vinilo. Es un derivado del plástico. El PVC se fabrica de dos tipos, rígido y flexible. El rígido se utiliza en las instalaciones sanitarias e hidráulicas, en envases, ventanas, y el PVC flexible en cables, mangueras, juguetes, calzado, entre otros. Los aditamentos para realizar la instalación son tubos rectos, codos de 90 grados, niples, TS, etc. Todos son de PVC y, como se mencionó, su conexión no requiere soldarse sino pegarse. Al realizar las conexiones en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, la seguridad debe ser tu prioridad. Apégate a las siguientes reglas básicas. Usa ropa adecuada. Los pantalones largos y las mangas largas te ayudarán a proteger tus brazos y piernas. Evita usar ropa demasiado floja o suelta. Al cortar y pegar, protege tus ojos usando lentes de seguridad. Utiliza mascarilla para proteger tus pulmones. Utiliza botas, casco y guantes. Retira los obstáculos o elementos que puedan provocar problemas posteriormente. No dejes herramientas en el piso en lugares donde puedas tropezar con ellas. Y asegura la escalera firmemente antes de subir a ella. El tubo PVC rígido se produce en dos calidades: la hidráulica, que es empleada para conducir el agua potable, y la sanitaria, que es utilizada en el drenaje. El proceso para cortar y pegar la tubería de PVC es el mismo en cualquiera de las instalaciones. Los materiales que utilizaremos para cortar y pegar las instalaciones son tubos rectos de PVC de diferente diámetro. Utiliza tu plano para determinar el tipo y el diámetro de los tubos a ensamblar. Coples para ensamblar dos tubos en trayectorias rectas o para cambiar, en una misma trayectoria, tubos de diámetros diferentes. Codos para cambios de dirección y derivadores para hacer dos o más trayectorias de una. Hay una gran variedad de elementos que se utilizan en las instalaciones. Te recomendamos pedir al proveedor de materiales un catálogo o bájalo del internet. Las herramientas que utilizaremos para cortar y pegar los tubos son las siguientes. Flexómetro para medir la longitud a la que se debe cortar, medir a qué altura se colocará el tubo, entre otras cosas. Cegueta para cortar el PVC. Lima para emparejar o retirar rebaba del PVC. Cemento para PVC para pegar los tubos y los diferentes elementos de la instalación. Navaja, gasolina blanca, estopa, lija fina, brocha, trapo o franela. El procedimiento que se debe seguir es el siguiente. Marcar con el flexómetro la longitud del tubo a la que se va a cortar. Con la cegueta, con dientes limpios y afilados, se realizan los cortes. Estos deben ser rectos para que ayuden al sellado de la tubería. También pueden usar cortadores de tubo para PVC, solo que tiene un límite de apertura hasta de 1/3. El siguiente paso es quitar con una lima el reborde o rebaba que quede en la pared interior y enseguida, con una navaja bien afilada, se quitan las rebabas de la pared exterior y se hace un pequeño bisel. Con un poco de alcohol o gasolina y un trozo de estopa, se limpia el extremo que se va a unir con cemento. También se limpia el interior de la conexión para eliminar la grasa y la humedad. Enseguida, se pule un poco con lija fina para quitar suciedad y abrir pequeños poros en los que agarre mejor el cemento. Con un lápiz, haga una marca en el lugar preciso para que pueda ser vuelta a colocar
en su posición correcta, una vez que haya aplicado el cemento. Con una brocha de cerdas naturales, ponga el cemento para PVC en el exterior del tubo, enseguida en el interior de la conexión. Deslice la conexión en el tubo hasta que tope en el borde interior y gire un poco hacia un lado y hacia el otro para distribuir mejor el cemento. A continuación, coloque la pieza exactamente donde hizo la marca. Desde el momento en que se comienza a poner el cemento hasta el momento en que se termina de embonar la conexión, no debe de transcurrir más de 1 minuto. Con un trapo, limpie el exceso de cemento que salga por la junta. La conexión se deja sin mover por 1 hora y después se manipula con cuidado. Solo después de 8 horas se debe conectar el agua, aunque es ideal esperar 24 horas. Después de terminado el trabajo, guarde la herramienta y limpie el lugado y pegado de tubería de asbesto cemento. Es necesario que el plomero realice los trabajos relacionados con los tubos de asbesto cemento, ya que actualmente las instalaciones hidráulicas o sanitarias, en algunos casos, tienen este material o simplemente hay que darles mantenimiento. También se puede encontrar que la red está combinada entre asbesto cemento y otro material. Por esta razón, el plomero debe conocer estos procesos. Para empezar, haremos una descripción breve de las tuberías de asbesto cemento y sus características, las cuales son homogéneas, monolíticas, con resistencia química a los sulfatos del suelo, a los golpes de ariete, estructural, a las cargas externas y al impacto. Libre de incrustaciones, fácil de instalar, livianas, rendimiento hidráulico, uniones herméticas, inmunes a la corrosión por electrólisis. Los tubos de asbesto cemento los encontramos en diámetros que van desde los 7.5 centímetros hasta 1,5 centímetros. Se fabrica en longitudes de tramo de 3.95 metros. Se utiliza por lo general en grandes sistemas de riego y también para redes de abastecimiento de agua potable. La manera en que debemos almacenarlos es de forma rectangular o de forma piramidal. Las herramientas que necesitamos para trabajar este tipo de tubería no es más que una cegueta o cortadora de disco, dependiendo del diámetro del tubo, un escantillón, gatos, estopa, lubricante, machuelos, malacate y máquina Müller. El procedimiento de unión de un tubo con otro es el siguiente. Primero preparamos los coples y los anillos. La junta constituida por un cople se compone de 2 ranuras en el interior para alojar los anillos de hule garantizando la hermeticidad. Queda un espacio entre tubo y tubo necesario para efectos de dilatación y contracción. Se limpia perfectamente con un trapo o estopa las ranuras interiores del cople y los anillos de hule. Aplicando un poco de lubricante, se insertan los anillos en la parte interior de la ranura del cople. Enseguida, se ejerce presión en las ondas hasta lograr que esté en la posición correcta. Se coloca el segundo anillo de la misma forma. El cople debe estar en posición horizontal o vertical, fuera de la zanja. Ahora bien, el encampanado es la operación de colocar un cople a cada tubo antes de instalarlo. El procedimiento es el siguiente. Limpia los extremos del tubo y unos 5 centímetros de la parte cilíndrica, evitando que queden partes sin lubricar. Cuando la tubería ya está encampanada, se puede hacer la conexión empleando el sistema de impacto, para lo cual se requiere que el tubo por instalar se encuentre suspendido en el aire, ya sea a mano, si se trata de diámetros de hasta 200 milímetros, o con cables para diámetros mayores. Los tubos deben estar perfectamente alineados y el tubo por acoplar debe estar bajo control de los operarios. Herramientas para acoplado y tendido de tuberías de 200 milímetros y mayores. Para instalar tuberías, se hará referencia únicamente a los gatos de palanca. Consta solamente de la base en que gira una palanca y de las cadenas de amarre y de tiro. Ligada sobre el último tubo, se enrolla la cadena de amarre que sujeta al gato. La cadena de tiro se coloca en el tubo a instalar.
pasando su extremo por el estribo de la palanca, introduciéndola por la parte inferior y fijándola a la ranura. Cortado y pegado de tubería de asbesto cemento. Piezas especiales. Las conexiones de la tubería en las intersecciones, cambios de dirección, variación de diámetros, accesos o válvulas, se denominan comúnmente como piezas especiales y pueden ser fabricadas de concreto con alma de acero, asbesto cemento, PVC, hierro fundido, entre otras. Estas piezas son las más usadas y su fabricación comprende todos los diámetros de las tuberías de asbesto cemento. Las cruces, Ts y codos forman la base del listado, junto con las válvulas que se especifiquen en el proyecto. Estas piezas se conectan entre sí con las válvulas por medio de bridas y tornillos, y con un empaque para el sellado intermedio que puede ser de plomo, hule o plástico. La unión de estas piezas con la tubería de asbesto cemento se realiza utilizando la junta Gibault y permite conectar por una de sus bocas una extremidad de fierro fundido y por la otra tubería de asbesto cemento. El sellado se logra mediante la presión de las gomas de hule sobre el barrilete y con las bridas y tornillos. También se puede hacer la unión de la tubería directamente a una brida utilizando juntas flexibles del tipo universal o equivalente. La conexión de tubería de fibrocemento a una pieza de fierro fundido se hará mediante brida y una reducción de alma de acero. Al armarse los cruceros, se pondrá especial cuidado en que los tornillos queden en forma uniforme y alternada, y bien apretados para evitar fugas. Cortes manuales. Los tubos pueden cortarse con herramientas manuales comunes como arco y cegueta, y con el propio ángulo, humedeciendo continuamente el corte. Antes de iniciar el corte, debe marcarse alrededor y a escuadra. Para mayor facilidad y para prevenir roturas, puede hacerse sobre un tablón, con listones clavados a los lados de forma que lo mantengan separados en la parte inferior. Los cortes con este tipo de equipo son recomendables para tubos de 100 y 150 milímetros únicamente. Corte con discos abrasivos. Cuando se dispone de equipo mecánico, pueden usarse discos abrasivos, en cuyo caso se recomiendan de alta velocidad. Instalación de tomas domiciliarias. En las tuberías de fibrocemento es obligado que la derivación forme un ángulo de 45 grados. Las derivaciones de las tomas se hacen en dos formas. Derivación directa, tomas de 13 y 19 milímetros, se hacen en tuberías de 150 milímetros y mayores. Derivación con abrazadera de inserción, para diámetros de 100 milímetros. Las tomas se pueden realizar con tubería vacía, la cual está constituida por una silleta de fierro fundido que se fija al tubo mediante un dispositivo de cadena. Lleva en la parte superior una barra rectangular sobre la que corre un brazo, con un tornillo, guía y alimentador de la broca. Trabajando a presión. Para evitar que se despostille la pared o barreno de la cuerda, no fuerces la broca a machuelo, particularmente cuando se está terminando de traspasar y durante la perforación, y no la lleves más allá de lo necesario para dejar expuestas de 2 a 3 cuerdas de la inserción. Antes de iniciar el trabajo, en forma sistemática haz pruebas y marca la máxima penetración por medio de pintura o de un alambre enrollado. Para taladrar y roscar la tubería trabajando a presión y a la vez colocar la llave de inserción, se emplea una máquina Müller tipo B. Es muy importante que la máquina utilizada no tenga ningún movimiento mientras se hacen el taladrado y el roscado, para evitar que estos queden ovalados. A partir de la inserción, que puede ser de nudo o de llave, la toma domiciliaria presenta una gran variedad de tipos, según el material que se use: cobre, plástico, plomo, en la parte flexible, y también difiere el material usado para llegar al cuadro de toma, pudiendo ser este de galvanizado, cobre o plástico. Esta es la manera segura y sencilla de llevar a cabo los trabajos de cortado y pegado de tubería de asbesto cemento.
cortado y soldado de tubo de cobre. El tema que abordaremos es cortado y soldado de tubo rígido y flexible para gas y para instalación hidráulica. El procedimiento de cortado es igual tanto para tubo rígido o flexible, pero para el soldado el tubo flexible no se suelda, solo se le colocan conectores, el cual será motivo de otro tema. Independientemente de eso, se podrá aplicar a cualquier recorrido que presente nuestra instalación, ya sea para tramos rectos o a aquellos que tengan cambio de dirección. El procedimiento será el mismo. El material y herramienta que se requiere para esta acción son tubos de cobre y cople para tramos rectos o alguna pieza para cambio de dirección, como un codo de 90 grados, pasta fundente, soldadura, lija de rollo o cepillo de alambre o fibra de acero, gasolina blanca, estopa, cortador de tubo con rima o la rima puede ser independiente, boquilla, brocha, flexómetro y tanque de gas butano. La manera más práctica de cortar un tubo de cobre es utilizando un cortador para tubos de cobre. Para ello, se necesita primero utilizar el flexómetro, medir el tubo y marcar hasta donde se va a cortar. Una vez hecho esto, se coloca la cuchilla exactamente sobre la marca. Se aprieta la cuchilla girando el tornillo en el mismo sentido que las manecillas del reloj hasta que penetre ligeramente en el tubo. Se da la vuelta completa al cortador alrededor del tubo. Continúa dando vuelta y apretando la cuchilla hasta que el tubo se corte. El propio cortador lleva una pieza especial llamada rima para quitar las rebabas. Las puntas del tubo, en los tramos que entrarán en la conexión, se deben limpiar bien con lija de cinta. No deben quedar manchas oscuras sobre el tubo, ni tampoco debe lijarse demasiado para no disminuir el diámetro de la tubería. También, con una lija o fibra o cepillito de acero, debe limpiarse el interior de las conexiones. Una vez que se han limpiado las puntas de los tubos, ya no deben volver a tocarse, pues la grasa de las manos puede afectar la calidad de la soldadura. Si acaso se tocan, deberán limpiarse con estopa y alcohol o gasolina. Enseguida, con una brocha o cepillo pequeño, se pone pasta fundente en el exterior del tubo, luego en el interior de la conexión. Se mete la conexión en el tubo hasta que tope y se giran en una dirección y otra para que se extienda la pasta fundente. Se coloca la boquilla en el tanque de gas butano, haciéndola girar en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede a tope. Se enciende un cerillo y se acerca a la punta de la boquilla, cuya válvula se abre poco a poco para que encienda. Ya que encendió, se abre más la válvula hasta que la flama llegue a tener color azul y el largo adecuado para el trabajo. A continuación, se aplica la flama y se sopletea la conexión, procurando que la caliente parejo, sin que el fuego directo llegue al tubo. Cuando la conexión y el tubo tienen la temperatura correcta, es cuando la pasta empieza a hervir, y es el momento en que se retira el soplete y se pone la punta del cordón de soldadura en el borde de la conexión. La soldadura deberá derretirse al contacto con el metal caliente. No deje que la flama toque la soldadura. Cuando la conexión está bien caliente, la soldadura ya fundida correrá sola, metiéndose hacia los lados, arriba y abajo, entre el tubo y la conexión para sellarla. Limpie el sobrante de pasta y de plomo con franela gruesa o estopa. Este es el procedimiento de cortado y soldado de tubos de cobre.